Muy buenas tardes, profesora Catherine Pérez y compañeros todos. El grupo número 5, integrado por Leonel Palomino, Robin Díaz, Alexis Jiménez, Norma Sandoval, Javier González, Susan Muñoz, Vivian Jiménez y mi persona, María del Carmen de Gracia, tenemos el agrado de hablarles un poco sobre los temas de la política del Gran Garrote o Big Street de Teodoro Roosevelt y la política del buen vecino y principio de no intervención de Franklin D. Roosevelt. Iniciaremos el compás con una pequeña introducción que abarca un poco sobre la historia de estos temas. Luego de la independencia de los Estados Unidos en 1776, los estadounidenses comenzaron a tener un sentimiento de superioridad frente a otros países, como era el caso de los países de América Latina, que todavía no habían logrado independizarse. Los latinos éramos considerados hermanos pequeños, los cuales había que enseñar a sobrevivir. Al establecer un sistema central federal, empezaron a surgir problemas entre los federalistas y los centralistas. En el sur estaban ubicados los federalistas, ya que estos cultivadores y propietarios no querían que el Estado los controlara. Ellos estaban a favor de un gobierno central débil y de una autonomía importante. Sin embargo, en el norte se encontraban los centralistas, que vivían en ciudades más desarrolladas y, al contrario de los federalistas, ellos querían un Estado fuerte que controlase a los ciudadanos. La doctrina Monroe, presentada por el presidente James Monroe, establecía que cualquier intervención de los estados europeos en América sería visto como un acto de agresión que requería la intervención de los Estados Unidos. Este fue un gran avance en la política exterior norteamericana. En la segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX hay dos etapas importantes que representaban a la doctrina Monroe. La primera se caracterizó por su carácter defensivo y aislacionista, y la segunda se inició con el gobierno de Teodoro Roosevelt, la cual tuvo un importante papel intervencionista e imperialista. A continuación, mi compañero Leonel Palomino les estará hablando un poco más sobre la política del Gran Garrote o Big Street de Teodoro Roosevelt. Muchas gracias. La política del Gran Garrote o Big Street de Theodore Roosevelt. La política del Gran Garrote es el nombre con que se le conoce a una tendencia en las relaciones diplomáticas estadounidenses del principio del siglo XX. ¿Qué fue la política del Gran Garrote? La política del Gran Garrote de Roosevelt se inició tras la victoria de los Estados Unidos en la guerra contra España en 1898. Los efectos de esta política se evidenciaron con el bloqueo de la intervención naval de Inglaterra y Alemania contra Venezuela en 1902 y con la independencia de Panamá de Colombia en 1903 para construir el canal. Este cambio nacía que América Latina comenzaría una ola de dominio político y económico estadounidense a principios del siglo XX. Buenas tardes, compañeros, profesora. Mi nombre es Javier Adiel González y vengo a hablarles sobre consecuencias de la política del Gran Garrote. Pero antes que todo, comenzaremos hablando un poquito sobre qué era la política del Gran Garrote. Aplicada en la política de Estados Unidos en América Latina, la frase mostraba que el régimen de Roosevelt podía presionar a los países latinoamericanos, particularmente a los ribereños del Mar Caribe, como una intervención armada. Señalaba que el inicio del imperialismo estadounidense y de su actuación como potencia mundial. La política del Gran Garrote de Roosevelt se inició tras la victoria de Estados Unidos en la guerra contra España en 1898, tras la cual se apoderó de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y marcó el inicio del imperialismo estadounidense y de su actuación como potencia mundial. ¿Qué consecuencias trajo esto? En esta doctrina además trajo como consecuencia muchas invasiones. Un breve ejemplo de la ocupación militar de Cuba, la ayuda que proporcionó para separar a Panamá de Colombia y la ocupación militar de Haití, entre otros.
Esta imagen señala del inicio del imperialismo estadounidense y su actuación como potencia mundial. En América Latina comenzaría como una ola de dominio político y económico estadounidense. A principios del siglo XX justificaban la marcada extensión del derecho de Estados Unidos a intervenir en asuntos de otros países en defensa de los intereses de los ciudadanos estadounidenses. Encontraba en el colario Roosevelt la doctrina Monroe, emitido por Theodore Roosevelt en su mensaje en 1904. Como consecuencia a la intervención de la potencia europea en el bloqueo naval de Venezuela en 1902 y 1903. Como siguiente punto, hablaremos sobre las características de la política de Gran Garrote. Bajo la política de Gran Garrote se legitimó la política externa estadounidense en el uso de la fuerza como medio para defender los intereses del sentido más amplio de los Estados Unidos, lo que resultó en numerosas intervenciones políticas y militares en todo el continente. El apoyo estadounidense en la separación de Panamá de Colombia en 1903, cuando el gobierno colombiano rechazó la propuesta de Roosevelt para construir el Canal de Panamá, por entonces el Departamento de Colombia era foco de atención de intereses de Estados Unidos al sumarse compañías francesas en el suministro de materiales para la construcción del canal. Los precios subieron y Estados Unidos se negó a pagarlo. Entonces Estados Unidos preparó una revolución en Colombia y en el 3 de noviembre de 1903 Panamá, con la ayuda de la Armada de los Estados Unidos, se levantó en el gobierno colombiano. Panamá se convirtió en una nueva república, recibiendo $10 millones por parte del gobierno estadounidense, quien recibió además los derechos del canal en perpetuidad. Colombia intentó para todos sus intentos revertir la situación sin éxito alguno. A continuación, mi compañero. La doctrina Monroe sintetiza la frase de América para los americanos. Esta fue elaborada en los años 1823 por medio de los estadounidenses John Quincy y Adams, y luego fue atribuida al presidente James Monroe. ¿Qué dictaminaba esto? Bueno, dictaminaba más que todo que si cualquier intervención por medio de los europeos en América sería vista como un acto de agresión, y en este caso requería directamente una intervención por el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a hablar también un poquito de lo que es la intervención de Estados Unidos en América Latina, ya que hubieron 4 sucesos bien importantes que estuvieron facultados por medio de esta doctrina de Monroe. Uno de esos fue el tema de lo que fue el apoyo de los Estados Unidos directamente en la separación de Panamá y Colombia en los años 1903, que todos conocemos, que en ese momento todavía manteníamos, éramos como un departamento de la Gran Colombia. Estados Unidos vino con una propuesta donde podían construir el canal de Panamá y luego darnos en todo caso la soberanía de separarnos de la Gran Colombia, cosa que luego fue a males juicios, porque luego el país tuvo esta intervención directamente por medio de la milicia que tuvo aquí en Panamá de Estados Unidos, y hubieron muchos conflictos que todos conocemos la historia. Otra de las intervenciones que también se dieron fue la ocupación militar por medio de la República Dominicana. Esto fue en los años 1916-1924. Dice que fue una numerosa intervención en América por la fuerza de los Estados Unidos. Creo que en este caso fueron la primera vez que la milicia de Estados Unidos llegaba a un país y se centraba en este lugar para tener esta intervención como en mira de tener el control, más que todo en América, porque era un punto estratégico. También podemos hablar sobre el tema de la intervención que hubo en Cuba en los años 1906 y en los años 1909. Fue la segunda intervención que tuvo el pueblo de Estados Unidos en Cuba,
donde hubo un presidente llamado Tomás Entrada, que pidió nuevamente que la intervención llegara a los militares a Estados Unidos, ya que fue solicitada por medio del mismo presidente por el auge que ellos mantenían de su establecimiento económico. Todos conocemos la historia de cómo fue que Cuba después logró tener un crecimiento, pero después tuvo nuevamente que... Buenas noches, profesoras y compañeros. Mi nombre es Viviana Jiménez y me corresponde el tema aplicación de la doctrina y política del buen vecino. Aplicaciones de la doctrina. La doctrina ha sido ampliamente criticada como un documento que simplemente le convenía a los Estados Unidos la potestad de hacer del continente americano su administración política. La potencia del norte resumió su diario y sus intenciones con la famosa doctrina Monroe. Este anuncio tuvo un efecto doble entre los políticos latinoamericanos, ya que por un lado agradecían el apoyo a los Estados Unidos en su lucha contra las potencias europeas de la Santa Alianza, pero por el otro temían desde temprano la dicha resolución que le otorgaba a los Estados Unidos en sus nacientes repúblicas. Este pronunciamiento político se debió fundamentalmente al interés de los Estados Unidos por protegerse de las presencias europeas en su cercanía, ya que su república independientemente había sido por fin conquistada militarmente en 1783 y se hallaba débil para resistir nuevamente a guerras coloniales. Es así como posteriormente los Estados Unidos intervino para adueñarse legalmente del Canal de Panamá, cuya construcción había sido abandonada en 1888. Además, con este corolario, los Estados Unidos impedía el acceso comercial de Europa al Caribe y Centroamérica, manteniendo su monopolio comercial con dicha región. Tema 2. Política del buen vecino. La expresión buen vecino fue utilizada por primera vez por el presidente Hoover. Sin embargo, fue su sucesor Franklin Delano Roosevelt quien la hizo famosa. Durante el discurso inaugural de su primer mandato, el 4 de marzo de 1933, en plena Gran Depresión, en la defensa de los derechos, el presidente Roosevelt declaró que quería que Estados Unidos fuese un buen vecino con el resto del país del continente. Adicionalmente, su gobierno le mandó a los productores a la productora de los dibujos animados de Walt Disney producir películas en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial, no siendo solo filmes antinazis ni japoneses, sino incluso filmes basados en la cultura de los países latinoamericanos, como Salud Amigo y Los Tres Caballeros. La política estadounidense hacia sus vecinos latinoamericanos y caribeños estaba marcados por dos doctrinas, la de Monroe y la de Theodore Roosevelt, el corolario. Según la doctrina Monroe, América debe ser para los americanos, lo que significa que las potencias europeas no debían interferir en ninguna nación del continente. Una de las muchas consecuencias de esta doctrina fue la creación del Canal de Panamá, asegurar el rápido movimiento de buques entre Caribe y el Pacífico de acuerdo con los intereses americanos. Además, favorecía el intercambio comercial entre Estados Unidos y sus países vecinos. La llegada de la Guerra Fría y los intereses de los soviéticos en la región pusieron fin a esta política. En 1953, Estados Unidos comenzó un largo periodo de intervención militar y política en Latinoamérica. Muchas gracias. Muy buenas noches, profesora, compañeros todos. En la noche de hoy, continuando con nuestra exposición, me corresponde hablar sobre el personaje del buen vecino. Entre los personajes del buen vecino tenemos el gobierno estadounidense presidido por Franklin Roosevelt y los gobiernos latinoamericanos. La política del buen vecino fue una iniciativa política creada y presentada por la administración del gobierno estadounidense presidida por Franklin Roosevelt en el marco de la séptima
Conferencia Latinoamericana en diciembre de 1933, en lo referente a sus relaciones con América Latina durante los años 1933 y 1945, cuando la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de los países latinoamericanos fue moderándose. Estados Unidos había invadido abiertamente varios países de la región en los primeros años del siglo XX, como Cuba, México, Haití, Panamá, República Dominicana y Nicaragua. Buscaba particularmente la solidaridad hemisférica contra amenazas exteriores, en especial de las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, esta política influyó en que todas las naciones latinoamericanas apoyaran a Estados Unidos en dichos conflictos bélicos. Característica buena vecindad. El presidente Roosevelt declaró que quería que Estados Unidos fuese un buen vecino con el resto de países del continente, el llamado panamericanismo. En principio, acicateado por problemas domésticos en época de Gran Depresión, significaba la retirada de todas las fuerzas militares de Estados Unidos de los países de la cuenca del Caribe. Adicionalmente, su gobierno le mandó a la productora de dibujos animados Walt Disney producir películas en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial, no siendo sus filmes antinazis o antijaponeses, sino incluso filmes basados en las culturas de los países latinoamericanos, como Saludos Amigos y Los Tres Caballeros, incluyendo las actrices como Carmen Miranda y Aurora Miranda, logrando influir a los latinoamericanos por la causa aliada durante la Segunda Guerra Mundial. En 1940, el presidente Roosevelt también creó la oficina del Coordinador de Asuntos Interamericanos como parte de su política de buena vecindad. Ayudó a crear programas de radio populares como Viva América, que fueron transmitidos desde Nueva York a América del Norte, América del Sur, durante la Segunda Guerra Mundial. Veremos una comparación entre la política del buen garrote y la política del buen vecino. Ambas políticas tienen una relación con Roosevelt, ya que se dieron durante su presidencia, y a pesar de que ambas tienen el mismo objetivo, que era América Latina, progresan de manera diferente. Por un lado tenemos la política del buen garrote, que expone la idea del paternalismo, presidida por Franklin Roosevelt, que era de controlar los nuevos países de Latinoamérica, que tenían que seguir las voluntades de Washington para evitar los castigos. La voluntad de Estados Unidos era de crear naciones hermanas que siguieran la voluntad de Washington. La idea del paternalismo fue una excusa pues, para llevar a cabo la expansión económica, logrando realizar pactos y negociaciones con el interior y el exterior, con una amenaza de poder realizar un acto violento a los países de Latinoamérica. Además de que Roosevelt pues, había cambiado la idea de la doctrina Monroe para dejar que Estados Unidos pudiese interferir en los países de América Latina. Por otro lado, tenemos la política del buen vecino, que es llevada a cabo por el presidente Franklin, pero no quería controlar los países de Latinoamérica, sino que Estados Unidos buscaba tener una buena relación con estos países. Esta relación de amistad se quería llevar a cabo pues, para controlar las amenazas exteriores de las potencias europeas provocadas por la Segunda Guerra Mundial. La política del buen vecino lo que hacía era fomentar el intercambio comercial y los tratados bilaterales. Para ayudar a este surgimiento de esta política, Walt Disney, el creador de las caricaturas animadas de los personajes de Disney, se le pidió en esa época que realizara animaciones que hablaran sobre la cultura de Latinoamérica.
Ambas políticas tenían como objetivo a América Latina. Una quería interferir en los países de Latinoamérica para poder expandir y favorecer a los Estados Unidos, mientras que otra buscaba entablar una buena relación con los países de Latinoamérica, logrando interferir con ellas, pero sin lograr amenazarlas y de esa manera aumentar su comercio y que pues se pudiesen ayudar entre sí. Finalmente, pues la política del buen vecino no fue próspera. Roosevelt pues pudo interferir en los países de Latinoamérica gracias a la doctrina Monroe. Un ejemplo de esto puede ser lo que fue la intervención de Alemania y Gran Bretaña con la deuda de Venezuela. Buenos días, mi nombre es Norma Sandoval y les voy a hablar sobre el principio de no intervención de Franklin D. Roosevelt. Para eso vamos a volver a explicar lo que es la política del buen vecino, que fue creada por el gobierno de los Estados Unidos durante la presidencia del presidente Franklin D. Roosevelt, que consistía en la intervención en asuntos internos de países latinoamericanos de manera más moderada. Estos países como Haití, México, República Dominicana, Panamá, Nicaragua, para que de esta manera pudieran formar una alianza y hacer frente a las grandes potencias europeas como Inglaterra y Alemania, y poder apoyarlos en cualquier asunto bélico. Para entender esto debemos tener en cuenta dos puntos. El primero es que después de la Primera Guerra Mundial, en 1914 a 1918, Gran Bretaña dejó de dar apoyo a los países latinoamericanos, ya que tuvo grandes gastos durante la guerra. Y el otro punto fue que durante el año 1929 el continente americano sufrió una de las crisis más grandes, que fue la Gran Depresión, que afectó a Estados Unidos en sus ideas políticas intervencionistas. Y para eso tomó las siguientes medidas. Uno, que fue la no intervención militar en los territorios de los países vecinos, y la número 2, no tomar reflexión de la política del Gran Garrote. Esta política se refiere a la intervención de los Estados Unidos en los países latinoamericanos para lograr los intereses de sus ciudadanos y las entidades estadounidenses, ya que desde su punto de vista estos países presentaban dificultad para resolver sus asuntos internos. El presidente Roosevelt postulaba que los desórdenes internos en estos países constituían un problema para las compañías comerciales estadounidenses que estaban establecidas en estos países y por ende para los Estados Unidos, por lo cual ellos tomaban la potestad de resolver mediante el restablecimiento del orden de dos maneras. Uno, de la manera suave, que era haciendo presión sobre estos países, explicándoles las ventajas que podían tener de manera política y económica con Washington, o haciéndolo de manera ruda con el Gran Garrote, que era la intervención de la Armada para conseguir resultados favorables. Así, por ejemplo, podemos ver que el verdadero interés de los Estados Unidos en Venezuela era el petróleo. Reflexión de la política del buen vecino. La política del buen vecino es una política exterior implementada por el gobierno de los Estados Unidos durante la presidencia de Franklin Roosevelt en 1933. La misma consistía en establecer relaciones amistosas y acuerdos de defensa mutua con naciones de América Latina. Tener una buena convivencia con los países vecinos era muy importante, y sobre todo poner en práctica valores como el amor, el respeto, la solidaridad y la cooperación, para que como países hermanos no seamos ajenos a las circunstancias o situaciones que pasen en otros países que estén en vías de desarrollo. Es decir, este principio consistía en ponerse en el lugar del otro y estar atentos a cualquier circunstancia que se presente, para así brindar la ayuda humanitaria en caso del país que lo requiera. Si todos los países practicaran el principio de la igualdad, habría menos diferencias entre los países.